Bienvenidos, estudiantes de tercero de secundaria. Un gusto encontrarnos nuevamente en la clase de lengua española. Como ven, seguimos a distancia para preservar la salud, pero estamos conectados para seguir aprendiendo. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Marilis. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Vamos entonces a prepararnos allá en casa, lavándonos las manos y haciendo lo que siempre hacemos en este momento. Vamos a ver el siguiente mensaje. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y seguimos en este camino creciendo en el aprendizaje. Ahora es momento de conectar con esa última clase que trabajamos. A ver, Neurona, ¿de qué trató? En la clase pasada aprendimos que la guía turística sirve para informar a un lector sobre un sitio o lugar turístico con el fin de persuadirlo a visitar dicho lugar. Esta usa oraciones exclamativas para resaltar características de lugares del país que pueden resultar de interés y atracción, o para persuadir al lector de que visite el país. En la misma se presenta el uso de oraciones interrogativas para colocarse en el plano del lector y persuadirlo para que visite un determinado lugar del país. Los verbos van a estar siempre en presente del modo indicativo. También usa el tiempo pasado para hacer referencia a su historia. Las palabras más abundantes son nombres o sustantivos, sustantivos abstractos y sustantivos propios y comunes al nombrar monumentos, playas, provincias y lugares turísticos del país. Y por último, la guía turística combina el uso de informaciones gráficas como mapas, gráficos, dibujos, fotografías para producir un mayor impacto visual y lograr el objetivo. Muy bien, Neurona. Gracias por esa conexión con esa clase anterior. ¿Quieren saber entonces de qué va a tratar esta clase? ¿Sobre qué va a girar? ¿Se están preguntando cuál es la palabra clave? La palabra clave de nuestra clase de hoy es indicar. Indicar. Esta palabra hace alusión a caminar, guiar o mostrar algo mediante una señal o inicio. Es decir, manifestar, expresar o hablar algo. A propósito de esa palabra clave, en esta clase vamos a seguir profundizando sobre esos aspectos relevantes de la creación o elaboración de la guía turística. Aunque hicimos en la clase anterior alusión a este tema, vamos a trabajar los verbos en presente del modo indicativo. ¿Qué te parece, Neurona? Estoy lista. Vamos a comenzar. Bien, y antes de comenzar, ¿para qué crees tú que te sirve esta clase, lo que vas a aprender hoy? Esto nos va a servir para usarlos en la guía turística y otros tipos de texto y dar mayor expresividad a nuestra comunicación. Excelente objetivo, muy bien. Entonces, antes de ver qué es el verbo en modo indicativo, vamos a volver sobre el texto que leímos en la clase anterior. Vamos a ver, hay algo que hay que retomar. Leamos. ¿Quieres viajar a través del tiempo? Fortaleza Osama. Esta fortaleza, que debe su nombre al río Osama, es otro monumento histórico que forma parte de la ciudad colonial.
fue construida por Fray Nicolás de Obando, gobernador de la isla, entre 1502 y 1508, para proteger la ciudad de los ataques de piratas y conquistadores. Fue hecha de piedra y mantiene su aspecto medieval original. Adentro, usted puede descubrir misteriosos túneles y calabozos donde los prisioneros, incluyendo a Cristóbal Colón, fueron alguna vez cautivos. Datos útiles. Ubicación: calle Las Damas 1, Santo Domingo. Horario: todos los días de 9 a 5 de la tarde. Ven a conocer este maravilloso lugar. Interesante. Quiero que presten atención a esas palabras que aparecen subrayadas. Vamos a ver otro fragmento de la misma tesitura. Vamos a ver el siguiente texto. El Alcázar de Colón es el edificio virreinal más antiguo de América. Contiene exhibiciones de obras de arte medieval y renacentista, además de otras colecciones históricas. En este palacio podrás ver las habitaciones, el jardín y los patios característicos del período colonial español. Durante el recorrido por este importante sitio patrimonial, aprenderás un poco más sobre la importancia histórica del período colonial. Es un lugar fascinante para cualquier persona, pero especialmente para quienes tienen un especial gusto por la historia. Finalizada esta lectura, ¿pusiste la mirada en estas palabras que estaban subrayadas? Sí, profesora. Son es, aprendes, contiene, puede y mantiene, que según lo que usted nos ha enseñado, estas palabras responden a una categoría gramatical denominada verbo. Correcto. El verbo, esta palabra que indica acción, movimiento, proceso o estado, y que en el caso que estamos citando, que bien dices, Neurona, los verbos aparecen aquí en el tiempo presente del modo indicativo. Estas acciones están expresadas en el momento del habla de esta persona que está articulando o presentando estos monumentos que en la clase pasada vimos que era la fortaleza Sama, profesora. Muy bien. Y el que leímos ahora, el Alcázar de Colón. Correcto. Decir que el modo indicativo tiene dos tiempos, el simple y el compuesto. El tiempo simple indica una acción expresada con un solo verbo, el verbo que se está conjugando. Por ejemplo, ¿me puedes facilitar, Neurona, uno de esos verbos que estás notando o que notaste en la lectura? Contiene. Muy bien. Contiene exhibiciones de obra de arte medieval, una de las oraciones que se cita en uno de los textos. Cada una de estas formas verbales, cabe destacar que hace alusión a una de las cualidades que se está promoviendo en esa guía turística. Están presentadas todas en el modo simple. No hay modo compuesto. Otros ejemplos. Fue hecha de piedra y mantiene su aspecto medieval original. Adentro usted puede descubrir misteriosos túneles y calabozos. Si te das cuenta, Neurona, cada una de estas formas verbales está expresando una característica de ese lugar promocionado en un tiempo actual. El tiempo verbal es una categoría gramatical que sitúa las acciones o ubica una situación. Las acciones suceden o se desarrollan en un tiempo, ya sea presente, pasado o futuro, o pasado, presente y futuro, no importa. Lo importante es que cada tiempo consta de 6 formas verbales que varían en persona y número. Vamos a ver el siguiente ejemplo del verbo hablar en el presente indicativo. La primera persona, recuerden, la primera persona, yo, conjugando este verbo, yo hablo. Segunda persona, tú hablas. La tercera persona, él o ella habla. Estas personas corresponden al singular. Conjugándolo entonces en el mismo tiempo verbal,
la primera persona del plural que corresponde a nosotros. Nosotros hablamos. La segunda persona, ustedes hablan. Y la tercera persona, ellos o ellas hablan. Si notamos, estas conjugaciones no presentan una variación, sino que tienen una conjugación uniforme en este modo indicativo. No sucede así con verbos irregulares. ¿Hay alguna pregunta, Neurona? Marixa Reyes, desde Cabeza de Toro, pregunta: ¿qué es un verbo irregular? Gracias, Marixa, por esa pregunta. ¿Qué es un verbo irregular? Al contrario del verbo regular, el irregular lo que hace es poseer una conjugación muy particular según el tiempo o el modo que se está conjugando, es decir, que presenta variaciones en sus desinencias o morfemas finales. Por ejemplo, verbo irregular, decir. Yo digo, tú dices, ellos dirán. Hay muchas variaciones cuando conjugamos este verbo en los tres tiempos. ¿Alguna otra pregunta? José Germán, desde Guayubincito, nos envía la siguiente pregunta: ¿qué es una desinencia? Gracias, José, por tu pregunta muy interesante. Una desinencia es el morfema final o esa parte final de la palabra que añade alguna información gramatical como el género, el número o el tiempo. Por ejemplo, estamos hablando del verbo hablar. La desinencia es esta última parte. ¿Cuándo me va a añadir información? Cuando empiezo a conjugarlo, si lo conjugo en su forma simple, primera persona del pasado o pretérito, hablé. Si me voy al futuro, hablaré. Si voy a hablar de la segunda persona, en el presente, hablas. Si notas, la primera parte en cada palabra no varía. Esto es lo que se llama lexema o raíz. La desinencia es todo lo demás. Todo lo demás que me está añadiendo información del tiempo en el que estoy hablando o de la persona a la que estoy citando o el número, singular o plural. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Neurona? No, profesora. Lexema, raíz. Morfema, final. Para continuar con el desarrollo de nuestro tema, uso del presente indicativo, del verbo en el presente indicativo, podemos decir que este tiempo verbal y en este modo sirve para expresar hechos y condiciones permanentes. Por ejemplo, el cielo es azul. La forma verbal está indicando una condición que es permanente, siempre ha sido así, no hay variación. Es un lugar maravilloso, haciendo referencia a este texto, a este Alcázar de Colón, cuando teníamos esta primera lectura. Es un lugar maravilloso. Asimismo, el uso del presente indicativo también puede referir acciones rutinarias. Cada año recorre el Alcázar de Colón. Cada año recorre, es el verbo, la palabra que nos está indicando en el presente, pero que esta es una acción que es muy habitual. También se llama presente con un valor habitual. Asimismo, sirve para indicar el tiempo que lleva sucediendo una acción. Desde hace 5 años, juego béisbol. Desde hace 1 año, practico tenis. El verbo juega está expresado en forma simple y en el tiempo presente. Juega béisbol cada invierno. Sirve también para indicar acciones futuras. Escuchen bien. Indicar acciones futuras
pero que están acompañadas por un marcador temporal. Por ejemplo, el próximo domingo es algo que no ha sucedido. La palabra próximo está indicando que no ha sucedido, pero que va a ocurrir. El próximo domingo, su amigo Diego participa. Aquí está el marcador temporal. El próximo domingo es una acción futura, marcada por este verbo en tiempo presente. Participa en la excursión a la Fortaleza Osama. Marcador temporal, es bueno que lo tomen en cuenta y que puedan distinguir que aunque está indicando una acción futura, el verbo participa, que es el verbo pleno que está conjugándose en esta oración, está expresado en presente, del modo indicativo, ese modo que expresa una acción que se está realizando, que es concreta y que yo puedo pues dar información acabada sobre ella. ¿Hay alguna pregunta, Neurona? No, profesora, no tenemos nada. Bien, entonces vamos a seguir viendo en cuanto a la conjugación. Vamos a ver el siguiente cuadro. En este podemos notar que la terminación del infinitivo en sus tres conjugaciones, ar, er, ir, se ha eliminado y se añaden ahora las correspondientes variaciones o terminaciones, como vemos en la tabla. Para el verbo hablar, con su terminación ar, perteneciente a la primera conjugación, yo, la primera persona, hablo, o esa terminación, tú hablas, la terminación as, as, él habla, terminación a, nosotros hablamos, ustedes hablan, ellos hablan. En cuanto a los verbos con terminación er, segunda conjugación, tenemos el ejemplo, aprender, yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, ustedes aprenden, ellos aprenden. La tercera conjugación, tenemos el verbo vivir, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, ustedes viven y ellos o ellas viven. En cuanto a los verbos irregulares, los cuales son muy utilizados, en ese presente, en ese modo indicativo, hay muchas variaciones. Por ejemplo, en los verbos acabados en er o ir, cambia la última consonante en la primera persona del singular. Ejemplo de este cambio de consonante en la primera persona del singular, donde la C se convierte en Z. Ejemplo, mecer. Conjugación, la primera persona, meso, donde la G se convierte en J. Coger, cojo. Gu, que se convierte en una G. Distinguir, conjugación, distingo. Q, que se convierte en C. Delinquir, delinco. Asimismo, los verbos acabados en ducir y en una vocal más ser, se le añade una Z antes de la C en la primera persona del singular, excepto en los verbos hacer, mecer y coser. Ejemplo, traducir, traduzco, conocer. conozco. Muy bien. También existen los verbos acabados en iar o uar, y estos se deben escribir con tilde las letras i, u en singular y la tercera persona del plural. Muy bien, ejemplo de esto, déjenme mostrarles.